Pues mire, déjeme decirle que yo quiero mucho Cataluña. Yo viví 5 años en Cataluña y quizás son los mejores años de mi vida, en los años 70. Tengo una hija catalana y muchos amigos catalanes. Yo no reconozco la Cataluña de hoy en día. No tiene nada que ver con la Cataluña que yo conocí. Yo conocí una Cataluña a la que los españoles iban para sentirse europeos, para sentirse que ya estaban en Europa. Porque aunque eran todavía los últimos años de la dictadura, los pequeños espacios de libertad que se vivieron en España en los últimos años de la dictadura, Cataluña los aprovechó mejor que nadie, ¿no? Entonces, Cataluña, Barcelona era la capital cultural de España. En Cataluña se produjo el reencuentro de los escritores españoles y latinoamericanos que se habían dado la espalda a lo largo de 40 años, y fue en Barcelona donde nos reencontramos otra vez y descubrimos que formábamos una gran fraternidad cultural. Vivir en Barcelona esos años era una maravilla. Los catalanes, ¿qué querían? Querían la democracia, la independencia. Eran 4 gatos, ¿no? Y no le exagero, eran 4 gatos, y mis amigos catalanes los veían como unos anacronismos vivientes, como unos viejecitos completamente fuera de la época. Lo que quería Cataluña era la democracia, la libertad, era una sociedad que estuviera a la vanguardia, que no estuviera en la retaguardia de Europa. Entonces, el monstruo ese que se ha creado, el nacionalismo es un monstruo, el nacionalismo es una ideología absolutamente antidemocrática, profundamente antidemocrática, sobre los países colonizados. En un primer momento el nacionalismo parece un movimiento de tipo progresista, pero muy rápidamente se convierte en lo contrario, se convierte en una cárcel en la que nos hacen creer que el pertenecer a una sociedad determinada es un privilegio, es un valor en sí mismo. Y por eso en el fondo de todo nacionalismo hay un racismo profundo y una fuente de violencia. Entonces, lo que ha ocurrido en Cataluña es eso, se ha creado artificialmente a ese monstruo, fundamentalmente a través de la educación, inoculando esa ideología tóxica según la cual los catalanes son víctimas de España y estarían muchísimo mejor si se independizaran de España. Mire, todo eso es una fabricación absolutamente, lo que más llamaría un fetiche. Es un fetiche, exactamente, que no tiene nada que ver ni con la historia, ni con la realidad social o económica. Y yo tengo la esperanza de que ese fenómeno haya quedado atrás, que después de la experiencia terrible, ¿no?, que hemos vivido, el seny catalán se imponga una vez más, los catalanes descubran que el nacionalismo es un anacronismo, que no tiene razón de ser en la España de hoy día, en la España que forma parte de Europa, que ha vivido una experiencia maravillosa, extraordinaria, pasando de la dictadura a la democracia, de su desarrollo a la prosperidad de país de vanguardia. Que en esa España hay un brote tan absolutamente insensato, ciego, inculto, primario de nacionalismo. Hay que combatirlo resueltamente. Yo no me voy a olvidar nunca de la manifestación que tuve yo la suerte de asistir, en la que cientos de miles de catalanes salieron a las calles a decir basta de estupideces, basta de esta regresión, digamos, política, ideológica, que es el nacionalismo. Yo creo que eso, afortunadamente las últimas encuestas nos dicen, va quedando atrás, va refluyendo,
Y mi esperanza es que Cataluña vuelva a ser otra vez la vanguardia de España, la vanguardia ideológica, cultural, social, como parecía serlo los años que yo viví allí, ¿no? Antidemocrático, y hay que combatirlo, y hay que combatirlo con mucha convicción. Eso no significa que los cuadros prohibidos o los libros prohibidos sean grandes libros o sean grandes cuadros, ¿no? Desde luego que no, ni muchísimo menos. Pero la cultura debe manifestarse con toda libertad, aunque nos guste o no nos guste. El cuadro de ese señor no era un cuadro, era una estupidez, era una provocación. Pero no había que prohibirlo, pero qué locura prohibirlo. Le han dado un prestigio extraordinario, algo que no merecía tener semejante prestigio, ni muchísimo menos, porque era una pura y simple provocación. Tenía que dejar que estuviera allí presente. Pero desde luego que yo estoy contra la prohibición de todos los libros. Yo creo que los libros deben salir y deben, y si son provocaciones de talento, en buena hora van a mostrarnos que el mundo es mucho más complejo de lo que creíamos, ¿no? Entonces, no debe haber censura, ese es un principio liberal básico. Debe abrirse la puerta de una manera tolerante a todas las manifestaciones del arte. Del pseudoarte, también del pseudoarte, de la pseudoliteratura, también de la pseudoliteratura. No debe haber más censura que la sociedad en sí misma levante contra las imposturas, contra las falsedades, contra el pseudoarte o la pseudoliteratura. Sin ninguna duda. El resultado parece que va a ser catastrófico, ¿no? ¿Verdad? Yo considero catastrófico que Berlusconi vuelva a tener un triunfo electoral, pues, es para echarse a llorar, realmente, ¿no es cierto? Ahora, si son elecciones libres, y eso es lo que quieren los italianos, ¿qué más debe andar en Italia? Cuando los italianos están dispuestos a elegir una vez más a Berlusconi, un personaje que es grotesco, un personaje payaso. Algo hizo bien Berlusconi, algo debe haber hecho bien seguramente, por lo menos desde el extranjero no se lo ven cuando los italianos están dispuestos a votar por él. He visto que hay un 40% según las encuestas italianos que votarían por Berlusconi. Es decir, qué mal tiene que estar el país, qué tristeza, ¿no es verdad? Que un país tan extraordinario como Italia, con ese pasado tan rico, lo civilizada que es Italia, que a la hora de votar los italianos voten por Berlusconi. Pues bueno, pues para echarse a llorar, pues si eso es lo que quieren, pues hay que respetar, ¿no es cierto?, los resultados de las elecciones. Nosotros creemos en las elecciones, si son elecciones libres, pues hay que resignarse y llorar, ¿no? De Gerardo, y por eso le he dedicado este libro, con todo mi cariño y mi España. ¿Usted está seguro? Pues eso dicen los que están en el gobierno, que son Mire, no es verdad. Hay un partido que se ha declarado liberal, que es Ciudadanos, que no está en el poder. Ellos se han declarado liberales, ellos eran socialdemócratas, y en un congreso han decidido moverse hacia el liberalismo, lo que desde mi punto de vista es un gran progreso ideológico para Ciudadanos. Pero yo sé que en el poder no hay ningún partido liberal. Pues si no lo dicen, actúan como tal. Pues usted tiene una idea muy prejuiciosa del liberalismo. El liberalismo no combate el estado de bienestar. Depende qué es lo que llama usted estado de bienestar. Si el estado de bienestar es un estado en el que la actividad social la monopoliza el Estado, y el Estado a través de dádivas pretende crear una sociedad más o menos igualitaria, yo no estoy de acuerdo con ese estado de bienestar, porque ese estado de bienestar no funciona en ninguna parte. En ninguna parte funcionaba un estado de bienestar de esa índole, de esas características. Mire, el estado de bienestar, ¿en qué consiste? En que haya, por ejemplo, una jubilación, que haya unos seguros médicos. Todas esas son
iniciativas liberales. Dentro de la democracia es el liberalismo el que ha, digamos, promovido ese tipo de instituciones y de principios. El liberalismo acepta que en la sociedad haya sectores que no estén en condiciones de valerse por sí mismos y que esos sectores sociales deben recibir de todas maneras una ayuda. Ahora, la mejor ayuda la considera el liberalismo, no aquella que viene a través del Estado, sino aquella que promueve la propia sociedad civil. Y entonces, ahora, digamos, en España hay muchas cosas que andan mal, pero si usted mira lo que es la situación de España con un poco de perspectiva, digamos, pocos países han prosperado y mejorado tanto como España en los últimos 50 años. Cuando yo llegué a España como estudiante para hacer un doctorado en la Complutense en el año 58, España era una dictadura subdesarrollada, una dictadura muy severa, como la peores de América Latina, y era una sociedad muy pobre, pero muy pobre. Usted salía de Madrid y se encontraba con pueblos con niños descalzos, y usted iba ya no le digo nada, si iba a Andalucía, por ejemplo, o a Extremadura, lo que usted veía de pobreza allí era una pobreza sudamericana, subdesarrollada. Y hoy día, mire usted lo que es España. Hoy día España es una sociedad muy próspera, es un país muy próspero, uno de los más prósperos de Europa, es decir, del mundo. Es una democracia real, una democracia que funciona. Han salido a flote pues, enormes controversias, diferencias, porque hay democracia, porque es un país libre, porque es un país donde las elecciones son genuinas, son auténticas, porque es un país donde hay libertad de prensa, donde se puede criticar al gobierno sin que le ocurra absolutamente nada. Entonces, los progresos son extraordinarios. Podría ser mejor. Sí, hay cosas que andan mal, sí, la corrupción, por ejemplo. Hay mucha corrupción y eso ha desencantado a muchísimos españoles de la democracia. Pero pensar que podría ser mejor una dictadura que una democracia porque sería menos corrupta, eso es una idiotez, eso no está respaldado por ninguna realidad. La realidad nos dice exactamente todo lo contrario, que las peores formas de corrupción ocurren en las dictaduras y que en las democracias, cuando hay corrupción, esa corrupción salta a la luz. Fíjense en España cómo salta a la luz. Cuánta gente hay presa, cuánta gente está en los tribunales convocada para que explique, para que dé cuentas de su conducta. Bueno, esa es una democracia que mal que mal está funcionando, ¿no es verdad? Hay corrupción, pero la corrupción se castiga, hay juicios, hay jueces independientes, valientes. Entonces, no quiero decir que España sea el paraíso, pero sí que es un país que ha progresado extraordinariamente y que es injusto no reconocerlo. ¿Y qué espectro se... No quiero llevar un cartelito diciendo lo que soy. Eso lo hice cuando era joven y no quiero hacerlo más. Entonces, yo me pronuncio concretamente sobre cada caso. Usted me dice el nacionalismo en Cataluña, pues ya me pronuncié clarísimamente sobre eso, porque sobre eso tengo unas ideas muy claras. Hay cosas sobre las que no tengo ideas muy claras, entonces no me pronuncio. Pero yo prefiero que mis pronunciamientos, mis actos, mis artículos, mis declaraciones me vayan definiendo y no tener una especie de cartel ideológico que me defina de entrada sobre cosas que o están ocurriendo o van a ocurrir. Soy demócrata, soy liberal, soy antinacionalista, anti-dictaduras, pero dentro de eso caben todavía muchísimos matices y yo prefiero en cada caso irme pronunciando o rectificando si me he equivocado. Hay liberales en América Latina, yo lo digo en el prólogo, y digo que hay muchos más pensadores liberales de los que aparecen en este libro. Simplemente en este libro aparecen los que a mí me han marcado más. A mí me han marcado fundamentalmente esos 7, pero sería ridículo pensar que solo hay 7 pensadores liberales. Hay decenas de pensadores liberales
y algunos muy importantes. En América Latina hay menos que en otras partes, eso es verdad. El liberalismo aunque hay partidos liberales que existen en América Latina desde hace mucho tiempo, el liberalismo no prendió nunca de verdad, ¿no es cierto? Hubo partidos liberales que eran tolerantes, que creían en una sociedad laica, que luchaban por separar a la Iglesia del Estado, pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, no hubo realmente liberales importantes, y esa es una de las razones por las que las democracias en América Latina fueron muy frágiles, muy transitorias y fracasaron. Pero de ninguna manera yo pretendo que estos 7 liberales sean todos los liberales que han pensado en el mundo, ni muchísimo menos. Mire, lo que usted dice de América Latina no es verdad, no es, digamos, sí hemos tenido muchas dictaduras que se pueden llamar de derechas, sí, desde luego, las dictaduras militares. Ahora, si usted piensa lo que ha significado Cuba, por ejemplo, la destrucción de un país por el socialismo, la pobreza que vive Cuba, que hoy día es el destino del 99% de la población cubana, lo que ha significado la izquierda en el poder de demagogia, de empobrecimiento, de sociedades que eran ricas. Por ejemplo, fíjese lo que ha sido el peronismo para la Argentina. La Argentina era un país enormemente próspero, era un país culto, muy culto. Mucha gente ya ha olvidado que Argentina fue el primer país en el mundo en erradicar el analfabetismo, el primero. Tuvo un sistema de educación en el siglo XIX que era ejemplar. El mundo entero, así como hoy día se quiere imitar a Finlandia, se quería imitar a Argentina, porque el sistema de educación era absolutamente extraordinario. Y fíjense el peronismo en lo que ha convertido a Argentina en un país pobre, en un país caótico, en un país en el que hay que hacer, digamos, esfuerzos verdaderamente gigantescos para recorrerlo. Está ocurriendo afortunadamente hoy en día. Pero pensar que en América Latina ha sido solo la derecha la responsable de los grandes, digamos, desastres sociales, políticos, es injusto. Están muy repartidos, digamos, esas responsabilidades. Y en última instancia, importa poco esa estadística, ¿sabe? Lo que importa es salir, avanzar, progresar. Y eso está ocurriendo en muchos países latinoamericanos, afortunadamente está ocurriendo. Fíjese usted, Centroamérica es la primera vez. No es cierto, los conservadores, los liberales que hay entre los conservadores, que afortunadamente son muchos, han estado contra el Brexit. Están contra el Brexit, organizan manifestaciones contra el Brexit y quieren que Inglaterra retroceda hacia la sensatez liberal y democrática que es formar parte de Europa, por supuesto. Ahora, hay conservadores nacionalistas y desgraciadamente hay laboristas que son nacionalistas también. Esos son los que votaron por el Brexit. Y eso es una vergüenza, y eso para mí ha sido una enorme decepción. Yo tenía una enorme admiración por la democracia británica, y yo estuve los días del Brexit allí y no podía creer las cosas que oía en la televisión. Era un país subdesarrollado, un país de demagogia, de populistas que mentían de una manera flagrante y consiguieron que un país tan civilizado como Inglaterra pues votara por esa forma tan nacionalista cerrada que representa el Brexit. Pero hay una marcha atrás clarísima, hay una marcha atrás afortunadamente, y yo no puedo descartar la posibilidad de que el Brexit quede como difuminado y anulado discretamente a la manera inglesa, pero que no prospere, algo que en primer lugar sería catastrófico para Gran Bretaña y que haría mucho daño a Europa también, ¿no? Es injusto, es muy injusto, eso no es cierto, ¿claro? Promovida por presuntos liberales. Pero bueno, presuntos liberales, pero es que a los liberales hay que juzgarlos por lo que hacen, no por el cartel que exhiben, ¿no? El partido de Somoza se llamaba el Partido Liberal,
Nicaragua, secretario del Partido Liberal, y eso. Fujimori subió al poder en elecciones más o menos limpias, y yo acaté el resultado de la elección, y durante los 2 años que él fue un gobierno, que él presidió un gobierno constitucional, yo no hice ninguna crítica a Fujimori. Mis críticas a Fujimori comienzan con el golpe de Estado que él da el año 92. Y ese golpe de Estado sí retrocedió brutalmente al Perú de una democracia que mal estaba funcionando, y se convirtió en una dictadura que, como todas las dictaduras, ha sido muy corrompida, muy violenta, con muchos muertos, con muchos presos. Y entonces esa es la razón por la que yo he criticado a Fujimori. Y a mí me alegró mucho que durante el gobierno de Paniagua, que fue un pequeño paréntesis en el Perú, se juzgara por primera vez en la historia peruana a un dictador, un tribunal civil con observadores internacionales, es decir, Fujimori, y se lo condenara a 25 años por asesino y por ladrón. Entonces, mis críticas a Kuczynski son por haber sacado a través de un indulto ilegal, abusivo, a un dictador que fue juzgado impecablemente por un tribunal civil y condenado a 25 años de prisión. Creo que, digamos, si volvieran los Fujimori al poder, pues sería otra vez un retroceso terrible. Nosotros hemos salido de muchas dictaduras en la historia peruana, pues en el año 2000 tenemos unas democracias que funcionan más o menos, y entonces hay que impedir que regrese la tradición espantosa que ha convertido al Perú en un país pobre, en un país lleno de injusticias sociales, ¿no? Eso han sido fundamentalmente las dictaduras las que han convertido al Perú en lo que es, ¿no? Y entonces, esa es la razón de mis críticas, ¿sabes? Mientras esa situación continúe, pues esas críticas mías continuarán, desde luego. Hay mucha chismografía, digamos, y eso yo lo lamento mucho, pero veo que es una de las realidades de nuestra época. Incluso los periódicos más serios abren las puertas a la chismografía social porque hay una demanda, ¿no?, del público, y eso frivoliza, banaliza muchísimo a los periódicos más serios, a las revistas más serias. Pues hay que resignarse, aunque protestando, contra esa civilización del espectáculo que podría ser la nuestra, ¿no?